Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy para poder explicar un tema que tiene que ver bastante con el desarrollo de nuestra personalidad y de nuestra persona en sí. Quiero que todos presten atención a este cuento, El lobo y el perro. Dice así: vagabundeaba un lobo muy delgado y hambriento por el bosque. Hace varios días que no probaba bocado y estaba completamente deshidratado. Y de pronto vio a un perro paseando cerca de él. El perro tenía un aspecto formidable, robusto y lleno de vitalidad. Y el perro, que se encontró con la mirada lastimera del lobo, le dijo: ¿por qué no vienes conmigo junto a mi amo? Te dará comida y podrás recuperarte. Solo tienes que obedecerle y mostrarle cariño. No es muy difícil. El lobo, que estaba realmente desesperado, pensó que era una buena idea. Al fin y al cabo necesitaba comer, así que aceptó y comenzó a seguir al perro. Pero a mitad del camino se fijó en que el perro tenía heridas alrededor del cuello. Y dime, perro, ¿de qué son esas heridas que tienes en el cuello?, preguntó lleno de curiosidad el lobo. Ah, no es nada, contestó el perro. Son las marcas de la argolla con la que mi amo me ata. ¿Ah? ¿Te atan?, preguntó asustado entonces el lobo. Sí, todos los días, pero lo hacen por mi bien, para que no me vaya y me haga daño. Oh, no, perro, entonces creo que prefiero quedarme en el bosque muerto de hambre. Y diciendo esto, el lobo dio media vuelta y se adentró de nuevo entre los árboles. La pregunta es, ¿cuál es la moraleja, creen ustedes, de este cuento? ¿Por qué el lobo no acepta irse con el perro? Entonces, la lectura nos deja una enseñanza que es muy directa para todos nosotros. No vendas tu libertad a ningún precio, ¿no? Entonces el lobo se siente libre, no quiere sentirse atado por más comida que haya, por más premio que haya, no quiere sentirse atado, amarrado con un collar. Eso es la esencia de este cuento. Tiene que ver justamente con no perder la libertad. Vamos a analizar ahora esta frase y quiero que todos por favor la lean bien y que la podamos entender de muchas formas. Si tienes una piedra en la mano, eres libre de conservarla o tirarla, pero si la tiras a lo lejos, ya no puedes ordenarle a la piedra, obvio, que vuelva para seguir teniéndola en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tú tomas una decisión, una vez que tú decides algo, tienes que hacerte responsable de lo que decidas. ¿Por qué? Porque has tenido la libertad de escoger. Eso es el tema que el día de hoy vamos a tratar. Vamos a ver la libertad, pero la libertad en todas sus dimensiones. Muchos de nosotros sabemos lo que es la libertad, muchos la ejercemos, pero realmente a veces muchos desconocemos el valor general de esta palabra. La libertad es un derecho, la libertad es un valor, la libertad es una cualidad de la persona humana. ¿Qué podemos decir acerca de la libertad? ¿Cuáles son los principales conceptos que tenemos sobre la libertad? Primero, que es una facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable, y esto tiene que quedar bastante claro, ¿ya? De manera responsable, su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Somos responsables de ejercer nuestra libertad porque es un derecho. Segundo concepto, libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterio, razón y voluntad. Valores, cuando hablamos de valores, estamos hablando en función a lo que es la verdad, la honestidad, la solidaridad, ¿no? Nuestra razón, porque si nos diferenciamos nosotros de los animales es porque tenemos razón, razonamos, pensamos. Y la voluntad, que es una capacidad interna que está dentro de nosotros, que nos hace libres también de muchas formas. Concepto número 3. Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado, sometido a lo que le ordene otra persona. De hecho, esto ha cambiado. Nosotros hemos adquirido la libertad a través de la historia. Ha sido significativo para nosotros poder
hacer respetar este derecho que es la libertad. Anteriormente, si nosotros hacemos una evaluación del pasado, en la época medieval prácticamente cedíamos nuestros derechos al señor feudal y nuestra libertad era restringida porque éramos siervos. Entonces ha cambiado en la actualidad definitivamente. Siguiente concepto. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Tiene que ver con los derechos, la libertad que tenemos, por ejemplo, nosotros para escoger a nuestros gobernantes en la actualidad. Tenemos la libertad, nadie tiene por qué decirnos a quién vamos a nosotros elegir. Para eso nosotros tenemos que utilizar la razón, el pensamiento, ver cuáles son las características de las personas, de los candidatos. Por ejemplo, en elecciones va a haber un momento en que ustedes van a poder ejercer el derecho al voto y van a tener la libertad de poder escoger a nuestros gobernantes. Para poder seguir comprendiendo el tema de la libertad, tenemos que entenderlo también como un valor fundamental de las personas, ¿no? El valor es una ley axiológica que está dentro de nosotros y que nosotros tenemos que saberlo aplicar en la sociedad. La libertad es un valor amplio que se encuentra entre los valores sociales, porque déjenme decirle que la libertad no solamente es individual, sino también social, ¿ya? Los valores sociales, humanos, religiosos y democráticos tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la libertad de credo. Podemos nosotros respetar, podemos nosotros tener diferente tipo de religión, tenemos que ser tolerantes. Sentirse libre forma parte de la naturaleza humana. Sí, nosotros los humanos no tenemos esa naturaleza, tenemos esa cualidad de sentirnos libres. Más allá de que no existe una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas por sus propias capacidades y el entorno. Y acá tiene que ver, nosotros a la edad de 13, 14 años, de repente ustedes tienen autonomía, que es una cosa, pero la libertad no al 100%, porque ustedes están dependiendo de sus padres y hay ciertas condiciones que los padres ponen, reglas, normas que nosotros tenemos que saber conducirnos. O sea, en ese sentido nuestra libertad va a ser siempre limitada porque estamos en un proceso de educación. La libertad como valor se debe ejercer desde la individualidad de cada persona, con respeto y responsabilidad moral. Miren, qué importante es esto. Cuando hablo de individualidad, propio, tuyo, ¿ya? Cuando hablo de respeto y responsabilidad es que las decisiones que tú tomas tienes que asumirlas con mucho respeto. Y cuando hablamos de moral, hablamos de identificar cosas que son puntuales, lo bueno y lo malo. Va a llegar un momento en nuestra vida que nosotros vamos a poder distinguir estas cosas. Tomar decisiones en función a lo bueno y a lo malo. La libertad no se trata de llevar a cabo cualquier acción sin importar sus consecuencias en el entorno. La libertad se refiere a hacer uso de las habilidades y derechos que cada quien posee. Todos tenemos nuestra libertad y somos nosotros los únicos que podemos usar esa libertad y no debemos dejar imponernos situaciones por otras personas. A eso hace referencia el valor de la libertad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la libertad en sí? Muchas personas han escrito acerca de lo que es la libertad. Pero de una manera un poco ya más resumida vamos a decir que la libertad es decir sí o no. Simple, sí o no. Optar por hacer algo o por dejarlo de hacer. Es darse cuenta de que en cada situación hay varias opciones que nosotros podemos escoger. Hay más de un camino a seguir y que cada camino tiene sus razones y sus consecuencias. La libertad es, pues, poder decidir asumiendo la responsabilidad por la elección. Así, una persona libre es la que elige un camino determinado, asumiendo las consecuencias de su conducta, reconociendo que decidió por propia voluntad sin presiones, aunque lo que uno haga sea a primera vista una orden o mandato de alguien. Pasa, por ejemplo, cuando los que tienen formación castrense, los militares, los policías que tienen que recibir órdenes. Pero acá hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan cuando hablamos, ¿no?, de varias opciones. Es verdad. Por ejemplo, si estamos en la época escolar, ahorita estamos en esta cuestión de la pandemia y todos estamos en nuestras casas, pero a veces cuando ejercemos la libertad y cuando todo está bien,
siempre a veces nosotros como individuos vamos a sentir presión de grupo cuando tenemos 13, 14, 15 años de edad. Y el grupo a veces nos va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si no entramos al colegio y no vamos acá, no vamos a otro sitio? Y tú tienes la libertad para poder escoger si vas con ellos o ingresas a tu colegio. Ahí entra y tiene que ver bastante el valor de la libertad, ese valor que tú le das, cómo te han formado en la casa, tiene que ver la moral también. Y ojo, lo que tú decidas, después tienes que hacerte responsable de esa decisión. Eso es muy importante para nosotros y tenemos que asumirlo de esta manera. Libertad y responsabilidad, aquí existe íntimamente, está ligada la responsabilidad con la libertad. Están integradas. ¿Por qué? Porque siempre la libertad va a generar responsabilidad. Aquello que decides tiene efectos en ti y en otros. Una vez que tomas la decisión, no puedes cambiar estos efectos, según te convenga o te parezca. Dado que ya elegiste, no cabe la posibilidad de esperar los efectos de tu elección, para asumir si eres responsable o no de lo que suceda. Tenemos que ser claros a la hora de tomar nuestras decisiones y tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de esas elecciones que nosotros hemos tomado. Va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a tener que decidir. Uno es consciente, por ejemplo, va a haber un momento que uno va a tener que escoger una pareja y tiene que saber a quién elegir. ¿Sí? Por eso que uno tiene que analizar todas las características de la persona. ¿Ya? Y luego tienes que hacerte responsable de esa decisión. Tú la escogiste, no te la escogieron. Esa es la libertad. No basta, sin embargo, con esperar las consecuencias, sino que debes anticiparte a ellas, es decir, prevenirlas, reflexionar antes de decidir, ya que todas las decisiones que tomes dejarán huellas en los otros y en ti mismo. De hecho, a veces hay muchas decisiones en función a nuestra libertad. Miren qué es lo que pasa realmente con las personas que cometen un delito. Se privan de su libertad y van presos. Y no solamente se afectan ellos como personas en el sentido de perder su libertad, sino que afectan a su entorno, los padres, los hermanos, se genera toda una situación. Entonces, ser responsable es pues hacer un uso adecuado de tu libertad. Es asumir las consecuencias de tus actos, tratando de mejorar lo que se pueda y aprovechando al máximo lo bueno que resulte. Ten en cuenta que tus actos te definen como persona y muestran quién eres a ti mismo y a los demás. Eres el resultado de tus actos. Hay que tener bastante cuidado con el uso de nuestra libertad. Algunas precisiones ya casi para terminar acerca de lo que significa la libertad. Aquí estamos, ¿no? Sobre la libertad, ¿verdad? La libertad incluye mi libertad de decidir dónde quiero estar en cada momento. Tú eres libre de escoger. La libertad es ser quien soy y no lo que los demás esperan que seas. Tienes tu autonomía, ¿ya? No esperes de los demás, no esperes de la presión del tú, es tu libertad. Libertad es pensar lo que pienso y no necesariamente lo que esperan que piensen. Tú tienes que hacer respetar siempre tus pensamientos, tu razón. Lo que otros piensen es la libertad de ellos, no la tuya. En las relaciones personales mi libertad termina donde empieza el derecho de otros. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿no? Que hay derechos, que tus derechos terminan donde empiezan nosotros. Es lo mismo la libertad. Hay que tener bastante cuidado porque nosotros podemos dañar la libertad de otras personas también. ¿Ya? Y por último, libertad de elegir lo que pensaré, lo que sentiré. Nadie va a escoger por ti. Nadie va a sentir por ti. Tú eres responsable de cómo utilizas siempre tu libertad. Entonces, si queremos informarnos un poquito más sobre este tema de la libertad, pueden ustedes consultar a Google. Muchas gracias por su atención. Que tengan ustedes muy buenas tardes.